módulo de la normatividad y responsabilidad de seguridad y seguridad ocupacional está una unidad que es la legislación. Dentro de este aspecto es importante señalar, si bien vamos a llevar dentro de esta unidad o programa la legislación específicamente para que tenga una relación exacta de lo que se va a aplicar desde el punto de vista técnico legal. Entonces, es importante señalar que dentro de la seguridad y seguridad del trabajo o seguridad y higiene ocupacional, lo que en sí nos otorga exigencias y el hombre comienza a establecer ya determinados parámetros de actitud humana o normas o procedimientos, en el sentido de la preservación de la vida, en el sentido del temor o más que todo en algunos aspectos ellos no conocían el concepto prevención, pero de evitar de que la actividad que realizaban les cause algún efecto, en el sentido de que les impedía continuar haciendo cualquier actividad posterior. Es así que ha ido avanzando y en determinada manera tiene mucho de cierto cuando ustedes leen algo de lo que significa la legislación romana. Las costumbres se vuelven en normas, pero las buenas costumbres, ¿no? Porque las malas costumbres es lo que lleva al error y normalmente en este caso al accidente o a la enfermedad profesional. Hablamos de muchos aspectos legales en lo que se refiere a seguridad e higiene ocupacional y eso nos ayuda bastante en la actualidad, que por la experiencia misma del hombre otorga buenos lineamientos técnico-legales para la prevención o protección del accidente. Y la necesidad misma está dada ya en el siglo XVIII al siglo XIX con la revolución industrial, donde ya de por sí la maquinaria, los equipos, los instrumentos exigen determinados procedimientos específicos. La precisión del trabajo que se realiza en las máquinas para obtener un producto obliga necesariamente al empleador a adoptar procedimientos específicos. Es más, en esa época se establecía determinadas responsabilidades en lo que refiere a un daño que podía haber ocasionado el trabajador, pero el daño a la maquinaria, ¿y qué pasaba si no tenía los medios adecuados? Las fotografías de esas épocas nos otorgan una gran pauta en lo que refiere a que no existía pues seguridad e higiene ocupacional, y eso hace de que no era equiparado de lo que significaba responsabilidades. Y nace pues ahí una serie de acciones en lo que se refiere a la prevención y a la protección del accidente y la enfermedad profesional. Esta revolución industrial nos otorga una serie de aspectos en ese periodo. Parece que el hombre se ilumina y la revolución tecnológica tiene grandes avances como la máquina de vapor que inventa el señor Watt, en la minería, que ya se hace la parte extractiva en las industrias, la parte textil, la siderurgia. Se hacen experimentos de las mejoras en el hilado, en el tejido, y aparece con esta revolución tecnológica máquinas que por sí ya el trabajador estaba expuesto a un riesgo ocupacional, así como en la revolución agraria, ¿no?, que tiene ya unos nuevos elementos de maquinaria. Hay una significativa incidencia en la producción, se mejora, y ya de por sí también ahí aparecen riesgos ocupacionales. La revolución de los transportes, la máquina de vapor, el ferrocarril, el barco de vapor, ya se convierten en transportes en relación a la forma de transportarse, transportes rápidos y baratos. La revolución demográfica, es decir, ahí es donde se habló en algún momento, debido a este impacto de la revolución industrial, los grandes centros industriales se convierten en un conglomerado demográfico donde era lleno de trabajadores y se vacían algunos sectores,
pese a que el sector agrario otorgaba, pero ese retraso en lo que refiere a la tecnología, prefería la gente dedicarse a la revolución tecnológica. Pero ya, cual sea el caso, estamos hablando de que entre 1730 y 1850 más o menos, hablamos de una transformación de los países involucrados, en este caso Gran Bretaña, Estados Unidos, toda la comunidad europea, involucrados en este tema de la revolución industrial, y allá comienzan a aparecer los grandes riesgos ocupacionales. Hemos hablado de esto, que el trabajo de por sí, cuando comienza a realizarse, tiene una organización, tiene una tecnificación y lógicamente tiene un riesgo profesional. Este riesgo profesional está ligado directamente al procedimiento, a la forma de realizar. Ahora, ahí ustedes dirán, cuando hacen el análisis de riesgo, ¿dónde vemos? Y estamos ahí. Tenemos que ver el medio ambiente laboral, su estructura o procedimiento y la tarea que realiza. Pero donde más se ve, donde más se realiza el análisis es en el procedimiento, cómo estás realizando el trabajo. Y ahí vienen los grandes análisis, cuando tratamos de hacer la identificación de riesgos ocupacionales. Ustedes ven en fotografía un barrendero o un vendedor de escobas, perdón, está realizando una actividad de desplazamiento de un carro de 2 ruedas con mucho peso y él hace un esfuerzo para empujar el carrito. Y el esfuerzo, más que todo, es a nivel de brazos, columna, piernas. Juega un papel importantísimo la columna, pero ahí viene el procedimiento. ¿Es el adecuado? ¿No sería mejor como en la carretilla que estire el brazo y la columna recta y empuje? Ya los procedimientos comienzan a aparecer en función a la necesidad y a las características del trabajo. Las ciencias aquí juegan un papel importante. En este caso, la parte de la medicina nos otorgará la columna. ¿Dónde hace más esfuerzo aquí el trabajador? ¿Será cuando está la columna inclinada y el brazo está haciendo fuerza? ¿O la columna habrá que mantenerla recta y hacer el esfuerzo en el brazo y piernas? Todas las metodologías en cuanto a procedimientos y la identificación de riesgos ocupacionales nos llevan a un final que se llama la prevención de estos riesgos. El trabajo infantil, que trata ya la norma en nuestro país, 1949 de la Ley General del Trabajo, 1979 de la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional, los convenios ratificados de la OIT, existe prohibición del trabajo de niños. Es más, la explotación, el sobredimensionamiento a sus esfuerzos no puede existir, pero ya está normado ello. No puede haber, pero dependiendo de la realidad, y ha habido buenas discusiones al respecto en nuestro país, donde si bien necesitan trabajar los niños para su subsistencia, en algunos casos por la orfandad o porque no tienen el apoyo pertinente, tienen una edad y en todo caso tienen un aspecto que se llama, no pueden exponerse estos niños o personas menores de 14 o 18 años, enseguida vemos el tema, a trabajos peligrosos, esforzados o que afecte su salud. O personas como las que vemos, ¿se acuerdan de las compañeras Palliris? Que son parte del proceso de explotación minera, pero en los tiempos en los que se realizaba la mujer Palliri era solamente un nexo de purificación del metal o de molienda, y no era parte de la empresa. Es más, los salarios eran diferenciados. Pero pese a ello, cualquiera sea el trabajo que se realice, están expuestos a un riesgo ocupacional, sea un nexo, sea un pasante, sea aquella persona que coopere o en cualquier sentido esté realizando un trabajo, tiene un riesgo ocupacional el que puede convertirse en accidente o enfermedad profesional. O los beneficiados de trabajadores
que realizan una actividad laboral con todos los medios de prevención o protección contra accidentes, como en el caso de la fotografía, que tienen un salario fijo, tienen seguridad de corto plazo, largo plazo. En sí, estos trabajadores tienen determinados beneficios en relación a los informales. Habíamos hablado de los trabajadores independientes, los interdependientes y los dependientes. Los dependientes, en un último estudio del Instituto de Seguridad en el Trabajo del Perú, que vino a hacer un estudio a Bolivia, más o menos el 2010 al 11, establece de que el 27% de la población trabajadora económicamente activa era el que tenía un seguro social de corto y largo plazo. Y el resto, el 73%, tenían otro tipo de actividades y que no estaban beneficiados con este tipo de beneficios de carácter social, de la protección social. Es grande el universo, si ustedes se dan cuenta. Nosotros estamos hablando de un 27% donde hay profesionales involucrados, hay empresas que contratan especialistas en esta área y todavía no nos entendemos, si ustedes se dan cuenta. Todavía la ley, y si ustedes un poco han dado lectura, no se aplica efectivamente a un 27%. Si no llegamos a una aplicación de lo que es regular, normal, el 73% difícilmente llega porque sus características de trabajo son muy diferentes, no en el sentido de procedimiento, sino en el sentido de la ubicación del estrato de protección social diferentes. Unos los protegidos y los no protegidos. Y ahí estamos. La legislación laboral en Bolivia, si bien tiene buenos años en lo que se refiere a su aplicación y en muchos de los casos son leyes o normas excelentes, a pesar del tiempo transcurrido, sirve de bastante guía, nos coadyuva en lo que significa orientarnos. Uno de ellos es la Ley General del Trabajo, de mayo de 1939, un decreto supremo, y se convierte en ley el 8 de diciembre de 1942. Ustedes conocen esta Ley General del Trabajo, que dentro de sus características, aparte de tener la parte de salario, vacaciones, los derechos propios sociales, los derechos laborales de los trabajadores, está inserto lo que es la seguridad e higiene en el trabajo. Y ahí está el capítulo de disposiciones generales, el capítulo 1, el artículo 67, ya habla en esa época de proteger la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores. Un concepto bastante amplio, porque en la ley de 1979, Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional, ya no se habla de moralidad. Bueno, la modernidad ha debido ser tanta que no le han tomado en cuenta ese término, y peor aún en esta época. ¿No? Entonces, los tiempos cambian, pero la esencia es proteger en sí la vida, la salud de los trabajadores. Y hay un artículo 68 que dice, prohibida la introducción, venta, consumo de alcohol. Y de aquí nace donde muchas empresas este artículo aplican para el control del consumo o de haber consumido bebidas alcohólicas a través de alcoholímetros. Lo que le falta a este artículo es una reglamentación de parte de la autoridad jurisdiccional, que es el Ministerio de Trabajo. Porque cuando se habla ya del control de consumo de alcohol adentro o fuera, porque puede afectar en el proceso productivo, estamos hablando del uso de un instrumento que se llama alcoholímetro, y este tiene que estar debidamente calibrado. ¿Quién va a hacer la medición? Tiene que tener cierta idoneidad, no solamente técnica, sino una idoneidad moral, idoneidad de tener el trabajo honesto. Entonces, cualquiera no puede ser, porque se ha visto ya en la experiencia que la persona que controla a través del alcoholímetro, si el trabajador está ingresando en estado de ebriedad o con algún tufo, es rápidamente comunicado y puede ir a una sanción dependiendo del reglamento que haya adoptado. Aunque la Ley General del Trabajo ya establece en el artículo 16, inciso C,
el despido de los trabajadores sin derecho a beneficios sociales por omisiones a la seguridad, higiene industrial. Ya se habla. Y en el decreto reglamentario también se establece en el artículo 9, que dice: no habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales. Repite, el C: omisiones o imprudencias que afecten a la higiene y seguridad industriales. El hecho de estar con un nivel de alcohol ya es una omisión. Entonces, es importante ello. Ustedes pueden tomar en cuenta esto para el control de este aspecto. Tiene un aspecto legal. Sigamos. El artículo 69 habla ya de la prohibición del trabajo con enfermedades infectocontagiosas. En ese tiempo, si bien ni siquiera existía el SIDA u otras enfermedades infectocontagiosas, pero que eran las más prevalentes en esa época eran la pulmonía, la tuberculosis, perdón, y estos aspectos hacen de que los empleadores asuman determinadas medidas en función de este artículo. Y de ahí que luego vamos a leer, hay obligaciones de los empleadores, pero no puede haber en un ambiente de trabajo, a ver, lo dejamos a discusión con ustedes, que una enfermedad infectocontagiosa pueda estar dentro del medio laboral. Yo estoy hablando, por decirles algo, puedo decir algo de una salimosis, una tifoidea que por el contacto de saliva y baños higiénicos puede haber contagio. Entonces hay que alejar momentáneamente a ese trabajador para que se controle. Otro puede ser una tuberculosis. Sí, tratar de que se vuelva en una epidemia. Entonces el título 6 de la asistencia médica y otras medidas que tiene que ver con seguridad y higiene ocupacional y en la previsión social en este aspecto, habla del capítulo 1 de este título de la asistencia médica. Es más, el artículo 73 habla de que más de 80 trabajadores, cualquier empresa debe tener un servicio permanente de médico, y en esa época decían botica a la farmacia, de farmacia. Sigue vigente. Hablamos, por ejemplo, de una cervecería que tiene más, creo, de 800, 900 trabajadores, debe tener un servicio. Me parece que tiene, ¿no? Entonces, estamos hablando de la Ley General del Trabajo. En este sentido, ya tiene aquí una idea. Pero ustedes van a ver en el aspecto de la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional, en el artículo 39, que las empresas tienen que tener un servicio médico, pero no dice el número de trabajadores, solamente en el sentido de la prevalencia de accidentes, o sea, de la tasa de accidentabilidad y de los riesgos ocupacionales, se debe adoptar ello. Pero en muchos casos quisiéramos saber, dicen la pregunta, ¿cuántos trabajadores? Esta es una buena referencia, 80 trabajadores. Sigamos. Ya esta misma ley habla de los riesgos profesionales. Y los riesgos profesionales, en lo que se refiere, tiene sus disposiciones generales. Todo accidente de trabajo, de evento que pueda surgir en el trabajo, el empleador debe pagar. Es responsable. El 80 le da salvedad. Se exceptúan, dice, en este caso, para no pagar el accidente. ¿Cuáles son los eventos? Es decir, quedando dentro de las previsiones de derecho común los accidentes sobrevenidos por intención manifiesta de la víctima. Me imagino a algún suicida, alguien que se quiere lastimar, lo hace intencional, hay una intención manifiesta. Cuando es debido, o sea, debido a fuerza mayor extraña al trabajo. Es decir, estamos hablando aquí que estás realizando un trabajo, pero repentinamente tiene que hacer otro trabajo en otro lado.
no le pagan, porque cuando se le da una función, tiene que cumplir esa función el trabajador. Cuando se trata de trabajadores que realizan servicios ocasionales ajenos a los propios de la empresa, puede ser un taller mecánico, se le ha ocurrido arreglar otro auto afuera, es extraño a la empresa. Cuando se trata de obreros que realizan por cuenta del patrono trabajos en su domicilio particular, puede ser de que el empleador le diga, anda, arreglámelo a mi casa, a mi jardín, no puede pagar, no está dentro de la norma. Cuando se trata de accidente por comprobado estado de embriaguez, no se paga. El 84 nos habla, y esto es importante que ustedes vean, la indemnización que se debe realizar por accidente, un accidente de trabajo, solo procede cuando la víctima prestó servicios en la empresa, por lo menos 14 días antes, ¿no? A ver si ustedes capturan el mensaje, 14 días antes. Y si la incapacidad para el trabajo excede de 6. Y si hay incapacidad, a los 6 días. Ya me imagino las preguntas que ustedes me están queriendo hacer. ¿Qué pasa si un trabajador albañil va y en el día o a las horas, en el mismo día, lo contratan y se accidenta? La pregunta que les hago, de acuerdo a este artículo, ¿qué dice? La indemnización por accidente solo procede cuando la víctima prestó servicios en la empresa por lo menos 14 días antes. Y si la incapacidad para el trabajo excede de 6, ustedes como empleadores, tendrían que pagarle. Si la ley dice una cosa, se los dejo a su criterio. ¿Qué significa? Un trabajador albañil, con su contratado, se accidenta y se ha hecho una norma últimamente en el Ministerio de Trabajo, tiene que cancela por lo menos las curaciones, pero ya no en el sentido legal, es en el sentido ya humano, porque la norma está clara. Otro aspecto, cuando el accidente sucede, tiene que ser denunciado dentro de las 24 horas. Tiene una relación directa con la ley de pensiones, que actualmente se utiliza un formulario. Entonces, tiene un término de 24 horas. ¿Qué dice el artículo 85? El patrono dará cuenta del accidente de trabajo dentro de las 24 horas de ocurrido al Departamento de Trabajo o a la autoridad política más próxima. Tratándose de enfermedades profesionales, la víctima u otra persona avisará al patrono para que lo transmita a la autoridad indicada. Sin este aviso, la indemnización se calculará teniendo en cuenta la clase, grado y duración que habría tenido la incapacidad si se hubiera prestado oportunamente la atención médica y farmacéutica. Las autoridades policiarias que reciban estos avisos informarán detalladamente sobre el caso al Departamento de Trabajo. Ya en el Código de Seguridad Social se estipula que en caso de accidente o enfermedad profesional, el asegurado debe dar aviso, y a su vez a la Caja Nacional, en el plazo de 24 horas, de acuerdo al artículo 30. Entonces, ya de por sí existen determinados parámetros en los cuales el accidente debe ser denunciado. Denunciado sería la palabra exacta. ¿Bien? Cuando entramos al capítulo 2 de los grados de incapacidad de las indemnizaciones correspondientes, esta ley realiza una clasificación. El artículo 87. Hablamos de esos tiempos. A. Muerte del trabajador. En caso de accidente o enfermedad profesional, incapacidad absoluta permanente. Significa
pérdida de miembros inferiores, superiores, ojos, algo que es permanente. Igual, en caso de muerte, 24 sueldos. En caso de incapacidad absoluta permanente, igual 24 sueldos. Incapacidad absoluta y temporal se indemniza igual al salario del tiempo que durare la incapacidad si ella no pagare de un año. ¿Qué significa? Pues un esguince es temporal, es absoluta, no le deja trabajar, baja médica, meses. Tiene que pagarle igual el trabajador su sueldo. Incapacidad parcial permanente. Es pérdida de dedos, por ejemplo. Hay incapacidad, pero ya no es lo mismo cuando regresa a trabajar. Entonces, hay que pagar aquí por el factor de 18 meses. ¿Qué significa? A ver, hagamos un ejercicio. Si el trabajador ganara 1.000 bolivianos, estoy poniendo yo un ejemplo por si acaso, y el dedo pulgar vale el derecho 40%. Entonces, ¿cuánto es el 40% de 1.000 pesos? Son 400 bolivianos. Esos 400 se multiplica por 18. Esa cantidad, el resultado que dé, hay que pagarle al trabajador por la incapacidad, estamos hablando, parcial permanente. Está establecido eso en la norma, ¿no? Es más, si podemos dar una lectura al artículo. En caso de incapacidad parcial y permanente del artículo 89, está clarito, dice, parcial o temporal, la indemnización será igual, perdón, van a disculpar. Estamos hablando de los 18, en caso de incapacidad parcial y permanente, al salario de 18 meses. Es decir, ya hay el factor, y lo que yo les he dicho, se hace eso. Incapacidad parcial temporal. Estamos hablando de, hay un problema pequeñito, 2 días, una gripe, puede ser, o un golpe, los 3 días es la baja, vuelve al trabajo, le pagan su sueldo normal. Esta clasificación hace esta Ley General del Trabajo de 1942, 39. En el capítulo 3 nos habla de los primeros auxilios. ¿No? Entonces, ahí habla, el patrón debe, aquí recalca, de los primeros auxilios, el patrón debe proporcionar, dice, la asistencia médica farmacéutica en casos de accidentes y enfermedades profesionales. ¿Sí? En este caso el empleador, el patrón, o como se le denominare, ahora es empleador, debe proporcionar, es una obligación, digamos, de los riesgos profesionales. El artículo 80, estamos hablando ya un poco sobre el decreto reglamentario. Es decir, hasta hace un momento hablábamos de la Ley General del Trabajo, de 1942. Esa Ley General del Trabajo se reglamenta a través del Decreto Supremo 23 de agosto de 1943. Y eso hace que en este decreto involucre y se aclare algunos aspectos que la Ley General del Trabajo no toma, no aclara, es más general, como ley. Por ejemplo, habla del artículo 80. ¿No? Entonces el 80 dice, si en la Ley General del Trabajo, ustedes leen, no se toma en cuenta las explotaciones agrícolas y forestales, pero ya en el decreto reglamentario, en el reglamento de trabajo, ya es extensivo. De tal manera de que ya se tiene que hacer, en este caso, el Ministerio de Trabajo ha realizado acciones al respecto para hacer inspecciones. Bien. Cuando hablamos ya de la responsabilidad del empleador, es bien interesante este aspecto, porque muchas veces el asunto de ¿quién es responsable? El 81 es tan clarito que dice,
La responsabilidad del contratista que por cuenta ajena toma a su cargo la ejecución de un trabajo o la explotación de una industria no excluye la responsabilidad subsidiaria del patrón. El patrón Atención, es responsable. Y en el caso del 83, que tiene una relación, dice, sin perjuicio de la responsabilidad del patrono, la víctima del accidente o los que tengan derecho a indemnización podrán reclamar de los terceros causantes del accidente la indemnización del daño sufrido, con arreglo a las prescripciones del derecho común. La indemnización que se obtuviese de terceros conforme al este artículo, libera al patrono de su responsabilidad en la parte que el tercero causante del accidente sea obligado a pagar. El patrono podrá repetir contra el tercero el reembolso de lo que hubiese pagado. Es decir, aquí se habla de un término bien interesante de la corresponsabilidad. El patrono es responsable, el artículo 80, 81. Pero en el 83 también es responsable el contratista. Pero ¿dónde ha suscitado el accidente? Donde el contratista tiene que pagar él. Pero paralelamente tendría que ser responsable el patrón. Ese era un ejercicio de la legalidad en el caso de accidente. Recién conversábamos con gente involucrada en ese tema de los accidentes de trabajo. Sucede de que el accidente de trabajo, si bien tiene las prescripciones legales en la Ley General del Trabajo como la Ley General de Seguridad Higiene Ocupacional, ¿quién paga el daño calificado? Está establecido ello, pero la gente prefiere ir al Código Penal como homicidio culposo. Por la rapidez, la agilidad y la facilidad de transacción con el propietario o con el dueño propietario o con el empleador. En cambio, en el otro caso tiene su procedimiento a través de judicatura laboral, tiene un buen rato, un buen tiempo para la ejecución del pago de los 24 salarios. Es más, en el Código Penal puede haber una responsabilidad de detención corporal si encuentra indicios de dolo o mala intención. Entonces, es por eso de que mucha gente va al Código Penal por accidente de trabajo y se recibe el hecho. Este reglamento de trabajo, el artículo 85, hemos hablado al respecto, reitera que todo accidente debe ser denunciado. En el 85, por el patrono, su representante o empleado a cargo de la atención, dirección y vigilancia de los trabajos dentro del plazo de 24 horas hábiles, a contar del momento en que tuvo conocimiento de él. Puede ser al juez de trabajo o en su defecto al inspector de trabajo, la policía más próxima del distrito donde haya ocurrido el accidente. Igualmente la víctima en su caso está obligada a informar del accidente al patrono o cualquiera de las autoridades anteriormente indicadas. Esta denuncia podrá hacerse provisionalmente por teléfono, telégrafo u otro medio, debiendo confirmarse con todos los datos que exige este reglamento dentro del menor plazo posible, tomando para el efecto el término de la distancia de 30 kilómetros por día. Te da uno. ¿Qué es lo que debe tener la denuncia? Ustedes conocen el formulario de denuncia de accidente de trabajo que se maneja. Tienen casi lo mismo, el nombre de apellido del patrono, indicación donde sucedió el accidente, nombre de la víctima, indicación de domicilio, el lugar en que se encuentra, su tiempo de servicio, nombre y domicilio de los testigos, lo más básico. Edad, estado civil, causas materiales del accidente y hora de circunstancias que se produjo, naturaleza de las lesiones sufridas y sus consecuencias, certificado médico que haya asistido a la víctima y nombre de la institución aseguradora. Todo ello va a la denuncia. Entonces, los que no están dentro del seguro social pueden asumir esto. El trabajador puede denunciar y se considera ya como una prueba preconstituida, ¿no?, para el pago de beneficios. Bien, en todo caso,
para el caso de ya las incapacidades, establecen grados de incapacidad, que es el artículo 89. Como les digo, este es un reglamento. Pero tiene, en cada artículo, hace una clasificación en base a lo que habíamos visto. Dice, 89, son incapacidades absolutas y permanentes las que imposibilitan a la víctima de una manera definitiva. Estamos hablando de muerte o las incapacidades permanentes. Amputación de piernas, manos, pérdida de ojos. Artículo 90. Son incapacidades absolutas temporales las que imposibilitan totalmente a la víctima para todo género de trabajo durante un tiempo no menor de 6 días ni mayor de un año. Entonces, puede retornar. Hay una incapacidad temporal parcial. Incapacidad. Son incapacidades parciales y permanentes las que determinan una disminución parcial pero definitiva. Puede ser pérdida de dedos, ¿no? O algún miembro, pero parcial. Ya no es lo mismo, pero ya genera una disminución de capacidades. El artículo 90 ya hace una clasificación. Dice, o sea, el seguro de largo plazo, cuando existe una incapacidad, tiene el MANEGI, que es un manual de incapacidades que maneja las AFPs para establecer el grado de incapacidad de cualquier trabajador. Es más, tiene un propio sistema. Pero la Ley General del Trabajo también establece, y es como una orientación para aquellos trabajadores que no están dentro de este aspecto del seguro social. Dice, la pérdida o utilización de extremidad superior derecha en su totalidad o sus partes esenciales, considerándose como tales la mano, la totalidad de los dedos de la mano, aunque subsiste el pulgar, y la pérdida de todas las segundas falanges, 100%. Significa, gana 1,000 pesos, el 100% es los 1,000 pesos. Multiplicado por 18, ¿cuánto se hace? Ustedes me dirán. La pérdida o utilización de la extremidad, en este caso, ojo, si van a disculpar ustedes, estamos hablando pérdida, o sea, total. Es muerte o incapacidad total, 24 sueldos, 100%. En cambio, cuando hay la incapacidad parcial, la pérdida o utilización, como dice, de la extremidad superior o en su totalidad, sus partes esenciales, la mano o totalidad de los dedos, 80%. Y va bajando. Inutilización de dedos de la mano, pulgar derecho 40, pulgar izquierdo 30, índice derecho 25, medio meñique 9, anular 9, meñique 3. Puede haber una suma, pero directamente, si en caso para evitarle suma, se puede ir al punto B, ¿no? Partes esenciales, 80%. Bueno, ahí va la autoridad cómo va a calificar. Pero si ustedes se dan cuenta, en esos tiempos parecería que hubiera habido solamente diestros, no los izquierdos o zurdos, podría dar menor valor. Pero ya ahí viene la autoridad. En el buen criterio, si es zurdo, entonces se le dará 40, el derecho es el que tiene menos. Entonces ya es la ecuanimidad de la autoridad que maneja esto. Normalmente esto se aplica a aquellos trabajadores que no tienen el seguro social correspondiente. Bien. D. Pérdida e inutilización de una de las extremidades inferiores en su totalidad o en sus partes esenciales, conceptuándose parte esencial del pie, y en este los elementos indispensables para su sustentación o progresión, 100%. Pérdida o inutilización total de un pie, 90%. Pérdida de un ojo o la visión, 50%. Sordera total, 50%. Ser hernia simple, 15%. Hernia doble, 30%. La hernia se consideraba un hecho de levantamiento de cargas, ¿no? De todo ello, estas leyes viene el Código de Seguridad Social, que de por sí, como conjunto de normas que tiene la facultad de proteger la salud del capital humano, no solamente al trabajador, sino al grupo familiar más, en el sentido de otorgarles atención médica, subsidios, estamos hablando hasta el sepelio. Este Código de Seguridad Social sigue vigente
y tiene ahí el seguro de corto plazo, los entes gestores que hacen la atención inmediata o van a la jubilación o a las rentas de invalidez con el seguro de largo plazo. Este Código de Seguridad Social es en un sentido protectivo en relación a seguridad y higiene ocupacional al accidente o enfermedad profesional, sino es al daño, está directamente, es el daño que ha causado. ¿Qué ha sucedido? La pregunta. Yo tengo una incapacidad de 50%, entonces ya existe la norma dentro del Código de Seguridad Social que aplica, en este caso, para que se subsane ese daño calificado. Y dentro del Código Procesal del Trabajo, estamos hablando de 1979, más antes, perdón, que estamos hablando de las judicaturas laborales. Todo lo que hemos hablado, en este caso, de accidentes de trabajo, los riesgos profesionales, van a judicatura laboral. Lógicamente, la autoridad, cabeza de sector, en este caso, es el Ministerio de Trabajo a través de su cuerpo de inspectores y en la actualidad a través de las jefaturas departamentales de trabajo, quienes tienen todo el proceso de la presentación de las pruebas y de las sugerencias de sanción para favorecer al trabajador y pueda tener el resarcimiento del daño calificado o, en este caso, de una renta de invalidez, ¿no? La ley de pensiones, que habla de lo que es el seguro de largo plazo, es lo que hemos hablado, el riesgo calificado, ahora es el riesgo profesional, trata de proteger a lo que significa el capital humano y existe una nueva ley de pensiones que está, me parece, recién reglamentándose y adecuándose en relación a la anterior. Pero ustedes van a ver, casi no hay mucha diferencia de lo que se continúa haciendo. Y el Poder Ejecutivo, que tiene la obligatoriedad de dictar normas de tal manera de que a través de ellas pueda mantener políticas de prevención y protección contra accidentes y enfermedades profesionales. Lo que nos toca a nosotros hablar es normas de seguridad ocupacional. Las normas de seguridad ocupacional existen las voluntarias, las obligatorias y lo que se refiere, no más que todo esas dos, de tal manera de que las voluntarias es la que nosotros tenemos, la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional, y las voluntarias, la ICNORCA, o tal vez muchos de ustedes aplican las OISHA, a las ISO, las normas UNE, las que ustedes vean conveniente para tener una buena gestión de seguridad y higiene ocupacional. Más que todo, en esas normas voluntarias están las nacionales, las que tiene el ICNORCA. En este entendido, la relación que pueda tener la norma obligatoria puede reconocer a la norma voluntaria como obligatoria. Ya depende de la autoridad, en este caso jurisdiccional, o la autoridad que tiene a cargo, que es el Ministerio de Trabajo. Puede, pero me parece que no hay al respecto nada y más bien hacen sus propias normas, como es la ley de la 514, me parece, de señalización, la de reglamentos de comités mixtos, la 496, quebrado 04, la de ropa de trabajo, la 529, quebrado 09, y así. Ustedes entran a su página web, no van a encontrar muchas resoluciones que en la cantidad que uno desearía para aplicar una adecuada gestión. La Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional es promulgada en 1979, pero ya desde 1972 se trabajaba esta ley y es la 16998. Tiene un objeto bastante amplio de garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, de lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de los trabajadores y proteger a las personas y al medio ambiente en general contra los riesgos que directa o indirectamente afecten a la salud, la seguridad y el equilibrio ecológico. Si dan cuenta, en ese año, cuando nace esta ley, ya de por sí entraba al campo medioambiental más.
Esa ley de medio ambiente nace en 1995, después, muchos años después. Entonces, todo esto está relacionado directamente a esta legislación boliviana que tenemos, que es Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Tiene dos libros. Un libro primero de gestión y un libro segundo de condiciones mínimas de higiene y seguridad ocupacional. Tiene 6 títulos, 32 capítulos, 415 artículos. Una ley bastante bien elaborada, que en su tiempo ha funcionado muy bien, sigue funcionando, tienen algunas obsolescencias administrativas, pero funciona. Esta ley, dentro del campo de aplicación, tiene, les puedo decir, uno de los aspectos vitales, ¿no? Hemos hablado del objeto del campo de aplicación, garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar del trabajo, vital. Pero aquí viene, al margen de las definiciones propias que tiene esta ley, el campo de aplicación. El campo de aplicación entran todos, o sea, las desempeñadas por cuenta del Estado, estamos hablando del gobierno central, el gobierno local, instituciones descentralizadas, autónomas, empresas de servicios públicos, en general, todas aquellas entidades públicas mixtas existentes o por crearse. Todo el Estado entra al control de esta ley. Después viene, las ejecutadas por entidades cooperativas y otras formas de organización social como los sindicatos de producción. Después, las desempeñadas, y esto es interesante, ustedes me dirán, por alumnos de un establecimiento de enseñanza o formación profesional, bajo contrato de aprendizaje o práctica educacional. Significa que cualquier institución, sea pública o privada, educativa, tiene que cumplir esta ley. Entonces me dirán, un colegio cualquiera, estatal, cumple, un colegio privado cualquiera, cumple. Ustedes ven en las condiciones mínimas de seguridad y higiene ocupacional de esta ley, no debe haber. La experiencia, yo les comento, no hay. Siempre falta algo. Algunos que tienen tal vez los comités mixtos. Una pregunta que les hago. ¿Cuántos colegios en La Paz, estamos hablando del artículo 100, que dice deben hacer simulacros contra incendios? ¿Cuántos colegios en La Paz han hecho simulacros este año? Ya, creo que hay 1.700 colegios. Ha debido hacer 100. Estoy hablando en término óptimo, ¿no? Muy optimista. El resto, entonces son aspectos que están en la ley. El otro, las que ejecuten en prisiones o penitenciarías, establecimientos correccionales de rehabilitación o de adaptación ocupacional o social. Es amplio. ¿Quiénes quedan exceptuadas? ¿A quienes no entran en esta ley? Las realizadas por las Fuerzas Armadas y los órganos de seguridad del Estado, en el ejercicio de sus funciones específicas. Pero últimamente hemos notado yo he notado a través de la prensa, hace muchos años ya las Fuerzas Armadas han entrado al sector productivo, ha cambiado su estructura, entonces entra en la ley. Y son aspectos, ¿no? Porque no está en el ejercicio de sus funciones, está cambiando una estructura donde hay riesgos ocupacionales y se debe controlar ello. El otro, no se aplica la ley a las efectuadas en el domicilio del trabajador. A mí se me ha ocurrido hacer jabones, tengo la esposa, los hijos, los tíos, todos participamos de mi casa. No entra la ley. Debería, porque el hecho de una actividad económica, que cualquiera, más que todo productiva o de transformación de materias, conlleva un riesgo ocupacional. Y el otro, aquí no se toma en cuenta, las efectuadas por la familia del empleador en el domicilio de esto, lo mismo. Entonces, en ese ámbito, prácticamente
ustedes se darán cuenta quiénes entran a la ley. Y comenzamos a aplicar. Ahí están las obligaciones de los empleadores, de los trabajadores, que dice la ley, y que podemos así rápidamente, cuando hablamos de las obligaciones de los empleadores, prácticamente estamos hablando de todo lo que tiene que hacer. Está en la ley inserto, pero por artículos, ¿no? Deben cumplir las leyes y reglamentos. Pero aquí está, el 2, el artículo 6, inciso 2. El empleador debe adoptar todas las medidas de orden técnico para la protección de la vida, la integridad física y mental de los trabajadores a su cargo. ¿Ok? Aquí viene lo importante. Tendiendo a eliminar todo género de compensaciones sustitutivas del riesgo, como ser bonos de insalubridad, sobrealimentaciones y descansos extraordinarios que no supriman las condiciones riesgosas. Muchos de ustedes deben trabajar y aquí dice, bueno, está bien, ya lo elimino. ¿Ustedes alguna vez en alguna empresa o los que trabajan en alguna empresa les dan leches, refresco, algunos les dan fricasé? No sé. No. No, están eludiendo el tema de la eliminación del riesgo ocupacional. Y el trabajador se siente feliz con eso. Y se olvida muchas veces del riesgo. Está esperando el litro de leche semanal, o sea, cada día le dan 1 litro, 7 leches. Es más, alguna empresa he visto, por eso la experiencia enseña, en algunas empresas dicen, no les hemos dado leche toda la semana, señores, el día sábado recogen por favor sus leches. 7 leches, bolsas de leche, felices, ni siquiera toman ellos, toma la familia. Entonces, de determinada manera, tampoco es prudente otorgar determinados elementos a través de los cuales se está eludiendo el riesgo. En este aspecto, muchos preguntarán, pero si mi empresa ya les dábamos leche, si les daban 1 año, 2 años ya antes, ya es un derecho adquirido, no se puede quitar. Y se genera un conflicto social, es mejor mantener ello. Pero para aquellas empresas que recién están empezando, que recién están pidiendo, se aplica este artículo. Y los trabajadores en el mismo sentido, tienen sus obligaciones, ¿no? Cuando hablamos de las obligaciones de los trabajadores, está tan relacionado a la Ley General del Trabajo que nos dice, pues, ¿no? Preservar, dice, su propia seguridad y salud. Cumplir las instrucciones y enseñanzas. El empleador debe capacitar y el trabajador debe asimilar ello. El trabajador tiene una tarea, es el comenzar su labor examinando los lugares de trabajo y equipo a utilizar, con el fin de establecer su buen estado de funcionamiento y detectar posibles riesgos. Eso tiene que ser el trabajador. Para ello pueden aplicar un formulario de conformidad. Usted se le está entregando la máquina cortadora de madera. A ver, revise, ¿está funcionando? Ok, firme aquí, conformidad, está funcionando bien. Al margen de la supervisión que pueden hacer los especialistas o los que están en el trabajo, ¿no? Usar obligatoriamente medios de protección personal y cuidar su conservación. Obligatoriamente. Aquí ustedes pueden asumir un procedimiento obligatorio, firma de conformidad. Está llevando casco, lentes, guantes, todo, ropa de trabajo, equipo de protección personal, ¿no? Y hay un término. Dice, abstenerse de toda práctica o acto de negligencia o imprudencia que pueda ocasionar accidentes o daños a su salud o de otras personas, ¿no? Y así sucesivamente tiene varios. Y el uno que tiene relación con la Ley General del Trabajo, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas en su centro de trabajo, la ingestión de medicamentos o estupefacientes que hagan peligrar su salud y la de sus compañeros de labor, así como de fumar en los casos en que signifique riesgo. Entonces, lo que pasa es que aquí unas breves recomendaciones antes de cerrar. Se trata de cuando un trabajador, no siempre puede ser por bebida alcohólica, hay datos muy draconianos al respecto, pero el supervisor de seguridad y higiene ocupacional o el responsable, si un trabajador sale al médico con una determinada enfermedad, lo más correcto es preguntar qué tipo de medicamento se ha recibido. De tal manera que
ese medicamento no interfiera en el desarrollo de sus actividades con determinados efectos de somnolencia, aletargamiento, falta de precisión en sus movimientos. Y se debe preguntar, porque es fácil que el trabajador va, regresa, da parte, dice, regresado, continúe su trabajo. Sin embargo, ya está con el efecto del medicamento y preguntar qué sucedió. No un informe, no es necesario un informe, es una conversación. De manera que si ha tomado un medicamento, que es fácilmente en el internet hoy en día, hay el celular, se puede saber, estamos en épocas de mucha tecnología de información, podemos saber inmediatamente qué tipo de medicamento y cuáles son los efectos. Prevenir un accidente por ello, es importante. Bueno, compañeros, la ley es amplia, les diré, en lo que se refiere, y la recomendación es cuando se realiza cualquier actividad, un plan, la asesoría, gestión, estamos en un país donde hay una norma de seguridad higiene ocupacional y normas conexas. Es necesario la relación de los artículos, del mensaje que dan los artículos versus el concepto que nos pueden dar, no varía, no varía bajo ninguna modalidad el concepto de accidente, el concepto de riesgo es el mismo, que puede darnos OSHA, que puede darnos ISO, hasta los mismos de IPNORCA nos pueden dar un concepto básico de lo que significa cómo podemos prevenir. Un sistema de gestión nos coadyuva esa relación estrecha en lo que es legal y lo que es técnico. Lo legal hemos hablado. Yo quiero, por ejemplo, que los trabajadores me dicen, y la pregunta, quiero que utilicen, no puedes, los trabajadores son reacios a usar casco o antes, ¿cómo hago? Pero ahí tiene el artículo, del artículo 6, están obligados. Entonces, lo único que tiene que hacer es un procedimiento legal en base a ese artículo y lo manda al Ministerio de Trabajo para si gusta para que se lo validen. Nada más de simple, con las sanciones respectivas que puede aplicar si gusta usted la Ley General del Trabajo en lo que se refiere a un despido, si es que gusta. O será primera vez llamada de atención, segunda conmemorando, a la tercera ya será despido o a proceso administrativo, ¿no? Pero no se olvide, aquí en el artículo 30 de esta ley, al 37, así como en la resolución ministerial 496/04, habla de la conformación de comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional. La relación estrecha que tiene que tener el comité mixto cuando hay más de 10 trabajadores en una empresa es vital, porque va a haber el consenso del trabajador frente al trabajador que no quiera cumplir o al empleador que no ha cumplido. Entonces, a esa relación que existe técnico-legal es tan importante para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.